Entonces, repito, voy a presentarles al doctor Sergio Clavijo, residente de Medicina Interna de primer año de la Universidad de Antioquia. Vamos a presentar un caso clínico muy interesante que se vio entre Medicina Interna y el Servicio de Imágenes Cardiovasculares para llegar a un diagnóstico muy especial que hoy en día tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes. Doctor Clavijo, el micrófono es suyo. Bueno, buenas tardes. Vamos a presentarles entonces el siguiente caso clínico. Bueno, entonces, se trata de un paciente de 68 años proveniente de la ciudad de Medellín, en unión libre, analfabeta, pero sabe firmar, es vigilante e ingresa a nuestra institución proveniente del Hospital General de Medellín el 19 de septiembre del presente año. Dentro de sus antecedentes reportan diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, cardiopatía isquémica, obesidad e hipotiroidismo. Dentro de los quirúrgicos, una coronariografía, una laparotomía por apendicectomía y una lesión, una cirugía por una lesión vascular en el miembro inferior por un proyectil de arma de fuego. Entre los tóxicos reportaban tabaquismo y exposición a combustión de biomasa y negaba alérgicos. En cuanto a los antecedentes farmacológicos, vemos que el paciente estaba tratado con clonidina, losartán, carvedilol, amlodipino, hidroclorotiazida, furosemida, spironolactona, asa, clopidogrel, atorvastatina, insulinas, levotiroxina, omeprazol y acetaminofén. En la enfermedad actual que está reportada en la historia clínica, aquí está textualmente, decía, entonces, paciente con un cuadro clínico de 7 meses de evolución, de ascitis a repetición, por lo que ha sido llevado a paracentesis en varias ocasiones, nuevamente con ascitis, disnea, edema de miembros inferiores y disuria. El paciente relata que persiste con distensión y leve dolor abdominal y que en este momento pues está tolerando la vía oral. Trae unos paraclínicos extrainstitucionales en los que vemos un TPT en 38, una bilirrubina en 1.4, una LDH en 192, una fosfatasa-alcalina en 273, las transaminasas dentro de rango normal y una creatinina en 1.4. Al examen físico, el paciente ingresa con estos signos vitales donde resalta pues, una presión arterial baja en 80-50, el resto de los signos vitales están dentro del rango normal, lo describen como un paciente que está un aceptable aspecto general, alerta e hidratado. Al examen físico, en general el paciente describe un examen físico normal, solamente destaca la parte del examen físico abdominal donde reportan que tiene el abdomen distendido, ascítico, poco depresible, no doloroso, que no se palpan masas y no se palpan megalias. De resto, el resto del examen físico pues es descrito como normal. La conducta inicial con este paciente fue hospitalizarlo por medicina interna, se le solicitó acompañamiento por psicología, una dieta hiposódica, hipoglúcida e hipograsa, y se le solicitaron paraclínicos iniciales. También se le solicitó una paracentesis con estudio de líquido acítico, las glucometrías y se conciliaron sus medicamentos de base. Estos son los paraclínicos iniciales que se le realizaron al paciente. Dentro de él destacan un hemograma. Un hemograma con una anemia leve de volúmenes normales, una creatinina en 1,4, el perfil hepático está normal excepto por una fosfatasa alcalina que está levemente elevada, tiene una hemoglobina glicosilada y una TSH en metas. Listo. Esta es la radiografía de ingreso del paciente, donde únicamente destacaría una leve cardiomegalia y una horizontalización de la silueta cardíaca. No hay ningún otro pues, como hallazgo llamativo en esta radiografía. Entonces, la evolución del paciente comienza así. Él ingresó el 19, en ese momento se consideró que tenía una citis recurrente que podía estar relacionada con una falla cardíaca o con una cirrosis multifactorial que podría ser metabólica o congestiva. Se le ordenó terapia diurética, un ecocardiograma transtorácico y una ecografía de abdomen. Al día siguiente, el 20, se le realizó la ecografía de abdomen en la que reportan cambios ecográficos del parénquima hepático que pudieran estar relacionados con algún grado de hepatopatía versus esteatosis moderada y una hepatomegalia. Se llevó a paracentesis donde se drenaron 8 litros de líquido acítico. Al día siguiente reportan los estudios de líquido acítico donde solamente resalta
que tenía la glucosa un poco elevada y y las proteínas también un poco elevadas. En el cuadrito azul veíamos los valores de referencia, pero pues en realidad no habían muchos valores alterados. Y se le realizó entonces la ecocardiografía ese mismo día. Bueno, entonces hasta el momento que tenemos un paciente con una clínica muy difusa, donde predomina como hallazgo importante ascitis, un gran volumen abdominal, y se enfoca el cuadro como una cirrosis, posiblemente como una alteración metabólica, hasta que llegamos a este ecocardiograma y nos encontramos unas cosas muy particulares. No sé si esto pueda poner video. ¿Cómo pone video esto? Bueno, no está funcionando, toca ya directamente para que funcione el video. Ok, si logran ver, aquí tenemos un ventrículo que está severamente hipertrófico. Es muy claro la hipertrofia, el espesor aumentado de las paredes, y aquí también se nota muy claramente el espesor aumentado de las paredes. Desafortunadamente el video parece que no está funcionando, pero se logra ver que hay un gran incremento del espesor parietal. El septum interventricular mide 16 a 17 milímetros en esta proyección. Bueno, aquí no salimos. Entonces, tal vez el hallazgo más importante que se veía y que resaltaba en el ecocardiograma era una severa hipertrofia ventricular. Si no hay videos, no importa, ya lo pasamos así. Esa severa hipertrofia ventricular y, adicionalmente, déjala que lo pasé a propósito, esa hipertrofia ventricular también tenemos este ventrículo derecho, la pared libre del ventrículo derecho medía 9 milímetros, perdón, lo cual es casi el diámetro que debe tener un ventrículo izquierdo, y que también llama la atención que la hipertrofia ventricular no es solo izquierda, también tiene hipertrofia ventricular derecha. Adicionalmente, a ese paciente le hicimos un análisis de deformidad de pared que se llama un estudio de strain o de strain rate, depende del tipo de equipo que tengan. Y en el strain pudimos ver adecuadamente, si me creen, que hay un deterioro del strain que nos dio alrededor de -10 en este paciente. Lo normal de un strain global longitudinal es de -17 hacia arriba. Y aquí, aunque no es el patrón absolutamente típico de los libros, y se van a encontrar que los pacientes en la vida real no tienen las características que reportan siempre en los libros, tiene una tendencia a la preservación de los segmentos apicales. Eso es una característica que orienta mucho a el diagnóstico del paciente, pero además algo nos llamaba más la atención. Cuando tuvimos este paciente acostado, que el examen previo reportaba que tenía, salvo los hallazgos abdominales, todo era normal, aquí nos encontramos estas características del paciente, que si alguien lo puede notar, aquí ya está encerrado en rojo, tiene una alteración de este músculo del bíceps, tiene una ruptura espontánea del tendón del bíceps que no había sido evidenciada o no había sido notada en los exámenes y en la valoración previa de este paciente. Aquí en el servicio de ecocardiografía le hicimos adicionalmente un electrocardiograma, por eso está conectado el paciente, y miren lo llamativo que podemos encontrar en el electrocardiograma. Este paciente tiene un septum de 17 milímetros, tiene hipertrofia ventricular severa con una masa ventricular que superaba los 200 gramos por metro cuadrado, tiene hipertrofia ventricular derecha, pero tiene un electrocardiograma que estoy seguro que si se lo pongo a cualquiera de ustedes, ninguno me dice que este paciente tiene algún criterio que sume hipertrofia ventricular. Y esto es tremendamente importante para poder sumar datos con este paciente y llegar a un enfoque diagnóstico. Entonces, tenemos un ventrículo severamente hipertrofia al ventrículo derecho, strain global longitudinal alterado con patrón de preservación del ápex, eso le llamamos cherry on top, bandera japonesa u otras cosas más. Electrocardiograma con bajos voltajes, strain severamente deteriorado, que fue lo que reportamos en el ecocardiograma, una hipertrofia ventricular severa, fracción de eyección normal o preservada, 54%, pero discordante con el strain que estaba en -8.1, severamente deteriorada, con un patrón de cherry on top, dilatación de cavidades derechas con signos de hipertensión pulmonar, entre otras cosas. Este es el reporte oficial del ecocardiograma, donde se resalta el strain y estas cosas, y se sugiere la presencia en este momento de que este paciente
puede tener, con estas características, sugiere una miocardiopatía infiltrativa tipo amiloidosis cardíaca y sugerimos hacer una gamografía con pirofosfatos y unas electroforesis de proteínas por inmunofijación, de lo cual el doctor les va a contar a continuación. Bueno, entonces al día siguiente, o sea, al día del 21, con esa sospecha de amiloidosis que se reportó en la ecocardiografía, se le solicitó una electroforesis de proteínas, unas inmunoglobulinas, y por la CITIS, pues se le solicitó un Doppler portal. Al día siguiente, el 22, reportan las inmunoglobulinas, en las que destaca pues una inmunoglobulina G elevada, y reportan el Doppler portal que refiere que tiene hipertensión portal posthepática en el contexto de insuficiencia cardíaca, un hígado congestivo y que presenta pues ascitis. Al día siguiente obtuvimos reporte de la electroforesis de proteínas, donde vemos que había un pico, pero con el reporte ya de las inmunoglobulinas llegamos a la conclusión de que es un pico policlonal. ¿Listo? Sin embargo, pues se solicitó la inmunofijación y se solicitaron las cadenas livianas en suero y en orina. Entonces, el 24 de septiembre se interconsultó, ante la sospecha que persistía de amiloidosis, se interconsultó al servicio de dermatología para el concepto acerca de la biopsia de grasa abdominal. También se notó en ese momento que el paciente presentaba macroglossia y que tenía atrofia tenar, por lo que se le solicitó una electromiografía con neuroconducción. Al día siguiente fue valorado por dermatología, donde solicitó la biopsia de grasa abdominal para el estudio pues, histopatológico con las coloraciones de rojo Congo y cristal violeta. También ese día se notó dentro de las evoluciones que el paciente presentaba presiones limítrofes, y como no presentaba pues reducción de la fiebre, se suspendió el losartán y el carvedilol. Y también se notó que el paciente había estado presentando hipoglicemias y no presentaba síntomas secundarios a esas hipoglicemias, por lo cual se sospechó una disautonomía. El 26 de septiembre reportan la electromiografía, en la cual destacan una polineuropatía sensitivo motora desmielinizante, con afectación grave de ambos nervios medianos. El 27 se realizó la biopsia de tejido adiposo abdominal y se mandó pues, a estudios histopatológicos. El 28 se reportaron las cadenas libres kappa in lambda en suero. Ambas estaban un poco elevadas, pero con un ratio que estaba dentro del rango normal. En las cadenas livianas en orina pues, sucedió lo mismo. En ese momento se evidenció que el paciente nuevamente estaba con ascitis, por lo cual se realizó nuevamente una parasíntesis terapéutica, en la cual se drenaron 3.7 litros de líquido acítico. Al día siguiente obtuvimos el resultado de la inmunificación en suero, en la que se descartaba la presencia de bandas monoclonales, y en la inmunofijación en orina igualmente se descartaba la presencia de bandas monoclonales. Al 30 de septiembre el paciente se le ordenó la gamografía con pirofosfato ambulatoria y se le solicitó un control por medicina ambulatoria con este resultado. El 4, cuando el paciente pues ya estaba de alta, reportaron la biopsia con sus coloraciones, en la cual reportaban que era negativo para amiloide, pero pues esto no nos descarta el diagnóstico y más adelante vamos a ver por qué. Esta es la gamografía ósea realizada al paciente. Más adelante el doctor les va a explicar algunas cosas de la gamografía. Esto muestra claramente que hay una captación de contraste en el corazón y hay una escala para esto que se llama clasificación de Perugini. Esto es un Perugini 3, que es claramente concordante con infiltración amiloide en el corazón. Entonces, hasta este momento tenemos un paciente que venía con una historia sin diagnóstico, con una CITIS y una clínica que sugería falla cardíaca, con alteración en proteínas, con alteración en muchos sistemas, que adicionalmente, cuando empezamos a buscar más incisivamente y dirigidos con un enfoque ya más claro, empezamos a encontrar que el paciente tiene una neuropatía,
tiene síndrome del túnel del carpo, por lo menos alteración de los nervios medianos a este nivel, tiene ruptura de un tendón bicipital en forma espontánea, tiene una hipertrofia ventricular severa que no concuerda con el electrocardiograma y con strain severamente deteriorado, y al quien se le hace una electroforesis de proteínas sin gamapatía monoclonal, y adicionalmente con una captación en gamografía por pirofosfatos del corazón claramente diagnóstica. El cuadro clínico del paciente es típico de una amiloidosis por transtirretina. Ya el doctor les va a contar qué es eso, y es una de las cosas que nos pasa frecuentemente con estos pacientes, que es una enfermedad infradiagnosticada porque no tenemos en la cabeza esa posibilidad diagnóstica, y muchos de estos pacientes van a pasar por muchos servicios haciéndoles muchos estudios tratando de buscar cuál es la causa de la citis con diagnósticos incorrectos de falla cardíaca o con falla cardíaca pero sin la etiología real que produce el cuadro, y por lo cual su pronóstico y su supervivencia va a ser muy mala a corto plazo. Ya el doctor les va a contar, y quiero que tengan en mente algunas cosas importantes del cuadro clínico para la discusión. Tiene biopsia negativa para amiloide, que es una cosa importante para tener en cuenta, las proteínas, cómo las interpretamos en algún momento del cuadro, y las alteraciones neurológicas, velocidad de neuroconducción, la hipertrofia ventricular, para que se vayan haciendo algunas ideas y planteemos una discusión importante hacia el final. Ahora vamos a ver entonces una pequeña revisión acerca de lo que es la amiloidosis. Entonces, la amiloidosis, vamos a ver en esta presentación que si en realidad es una enfermedad rara, qué tipos de amiloidosis pues afectan el corazón, cuándo sospecharla y algunos tips como diagnósticos. En cuanto a qué es la amiloidosis pues es un grupo de patologías en las que se produce un depósito de proteínas fibrilares que se conocen como proteínas amiloides. Estas proteínas amiloides son resistentes a la degradación y por lo tal se van acumulando en los tejidos y producen un daño por disrupción mecánica, daño tisular y estrés oxidativo. Esta amiloidosis fue descrita por primera vez en 1838 por Schneider, en el que se evidenció que estas se teñían similar a la celulosa cuando se exponían al yodo, por lo cual más adelante, en 1854, Virchow adoptó pues el nombre de amiloide. Se conocen por lo menos 30 proteínas relacionadas con la amiloidosis en los seres humanos y 10 en los animales. Todas estas producen pues un tipo de amiloidosis diferente y patológica. Los tipos más comunes de amiloidosis son la amiloidosis de cadenas ligeras, la amiloidosis por transtirretina. Dentro de la transtirretina pues tenemos una forma que es hereditaria y otra que es no hereditaria, que antes se conocía como una sistémica senil, y también está la amiloidosis secundaria, que digamos su afectación cardíaca pues es muy pequeña, y en esta presentación pues no vamos a hablar de ella. ¿Qué tipo de amiloidosis afectan el corazón? El 95% de las amiloidosis que afectan el corazón están entre los tipos AL, que es la de cadenas liviales, y la transtirretina, ¿no? Y el otro 5% ya corresponde pues a los otros tipos de amiloidosis, que en realidad son muy infrecuentes. En esta tablita vemos todas las características de cada una de las amiloidosis. Ahí resalto más que todo pues la frecuencia con que cada una de ellas afecta el corazón. Vemos que la amiloidosis primarias o la AL afecta el corazón en un 40 al 50%, pero a pesar de que lo afecta digamos en aproximadamente la mitad, es la más frecuente porque es la que se presenta la amiloidosis como tal en este tipo de patología pues es más común que los otros, ¿no? Que las que vamos a ver enseguida, que son otro tipo de amiloidosis de transtirretina, ¿no? La primera de ellas es la WT o Wild Type, en la que no hay una mutación de la proteína. En esta se afecta casi el 100% de las veces el corazón. En las otras tipos son tipos de amiloidosis en las que sí hay mutaciones, y en ese otro tipo de amiloidosis transtirretina pues hay una afectación variable del corazón. Si es una enfermedad infrecuente, pues clásicamente se ha considerado que es una enfermedad infrecuente, pero para mirar que no es tan infrecuente les traigo este gráfico que es de un estudio realizado en la Clínica Mayo, en la cual se estudiaron biopsias de pacientes que murieron de causa cardíaca con una FEBI conservada.
En ellos, en un grupo de 113 pacientes, se evidenció que que los mayores de 75 años, en el 32% presentaban depósitos de amiloides en las autopsias, y en los menores de 75 años, el 8% presentaba depósitos de amiloides, lo cual nos dice pues que este tipo de patologías aumenta pues con la edad. También cabe recalcar que entre ese 32% más ese 8%, habían 29 pacientes, de los cuales solamente 6 tenían diagnóstico premortem de amiloidosis. Entonces, vamos a hablar de la amiloidosis de cadenas livianas. Pues es una enfermedad que se ha considerado rara, alrededor de 3.000 casos por año en Estados Unidos. La media de la edad para el diagnóstico es de 63 años. Se produce por una discrasia de células plasmáticas en la que se produce, hay una sobreproducción de cadenas ligeras. A diferencia de mieloma, normalmente pues en esta amiloidosis hay menos de 10% de células plasmáticas en la médula, pero hay un 5 al 10% donde los pacientes presentan un mieloma múltiple manifiesto, y esto pues empeora mucho más el pronóstico de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Vemos que pues, las células plasmáticas producen esas fibras de amiloide. Estas fibras de amiloide interactúan, son inestables e interactúan con la matriz intra y extracelular, forman unos oligómeros que por sí solos son tóxicos, pero que a su vez también interaccionan con los glicosaminoglicanos, produciendo las fibras de amiloide, que estas fibras de amiloide se depositan en los tejidos y producen también toxicidad directa y también toxicidad por estrés o por distensión de los tejidos, llevando pues a disfunción de cada órgano donde esté la afectación. En cuanto a la afectación en la amiloidosis AL, los principales órganos que compromete son el corazón y el riñón. El corazón, pues la falla cardíaca que no conocemos, y en el riñón normalmente produce un síndrome nefrótico. Otros síntomas, otros sistemas que suele afectar son el sistema nervioso periférico, donde suele ocasionar una polineuropatía sensitivo-motora axonal. Afecta también el sistema autonómico, produciendo síntomas como disfunción eréctil, retención urinaria, constipación, puede infiltrar el hígado, ocasionando hepatomegalia, y también puede afectar el tracto gastrointestinal y los tejidos blandos. La afectación del cerebro en la amiloidosis AELA pues es casi nula. Usualmente esta amiloidosis suele ser más grave que la amiloidosis transtirretina, y el pronóstico pues es alrededor de 6 meses cuando el paciente ya tiene falla cardíaca. Ahorita, para hablar de la amiloidosis transtirretina, pues debemos saber que la transtirretina pues es una proteína que se produce a través de la transcripción de un gen del cromosoma 18. Esta transtirretina también la conocemos como prealbúmina. Es un tetrámero compuesto por 4 monómeros idénticos ricos en láminas B, y son 27 aminoácidos los que contiene esta proteína. Existen 2 tipos de amiloidosis transtirretina. Una es por mutación en la cual se llama H-type o hereditaria, y la segunda por depósito anormal de proteínas sin mutación, que se llama Y-type. Existen varias mutaciones en la tipo H. Estas mutaciones normalmente se nombran con el aminoácido que está reemplazado, en la posición que está reemplazado, y por el aminoácido que está reemplazado. Aquí vemos pues algunos ejemplos de esas. En los ejemplos que ahí vemos pues son como los más frecuentes. El pronóstico en tipo de amiloidosis pues suele ser un poco mejor, de 2 a 6 años. La fisiopatología pues de esta amiloidosis es que esas fibras de transtirretina se producen principalmente en el hígado, también se producen pues en los plexos coroideos, pero en menor cantidad. Estas tetrámeros se dividen y forman agregados que finalmente producen las fibras de amiloide, que se incorporan pues al tejido cardíaco y a los nervios principalmente. Entonces, ¿qué diferencias hay entre los 2 tipos de amiloidosis ATR? En la forma hereditaria normalmente se encuentra más polineuropatía ascendente y neuropatía autonómica, y menos alteraciones del ritmo y estenosis espinal, mientras que en la wild type se encuentra normalmente más síndrome del túnel carpiano, estenosis espinal y ruptura espontánea de los
tendones del bíceps y en menor cantidad pues puede provocar neuropatía alrededor del 10%. Porque el pronóstico es distinto en los dos tipos de amiloidosis, pues en realidad pues no se sabe claramente, se ha propuesto que la toxicidad en la amiloidosis por cadenas livianas está principalmente por este tipo de cadenas y por eso la ATR suele ser un poco más de mejor pronóstico. ¿Cuándo vamos a sospechar la amiloidosis? Esta tabla pues está muy cargadita, solamente la traje para mirar algo que muchas sociedades han sacado textos acerca de los signos de bandera roja de la amiloidosis. No los vamos a ver todos aquí, sino los más comunes y los más clásicos. Ah, se perdió esa diapositiva. Sí. Bueno, eh, entre los más clásicos, pues encontramos los ecocardiográficos, que son el engrosamiento del septum ventricular mayor de 1.2 centímetros, el electrocardiograma con un bajo voltaje, con un patrón de pseudoinfarto, con baja progresión de la R en las precordiales, entre otros que ahorita los vamos a ver bien. Listo. Estos son otros signos o síntomas que se pueden encontrar en la amiloidosis. Entre ellos, la foto de la derecha podemos ver una equimosis periorbitaria y a la izquierda podemos ver una macroglosia que pues está descrita como signos y síntomas muy frecuentes. Aquí vemos la ruptura espontánea del tendón del bíceps que nuestro paciente pues la presentaba. Perfecto, bueno, no, entonces aquí la idea sería como discutir algunos de los hallazgos electrocardiográficos que hasta ahora se han discutido. Gracias por invitarme como a compartir con ustedes este espacio. El caso es bastante interesante y es una enfermedad que cada vez vamos a ver más. Yo voy a simplemente enfocarme en este momento como en los hallazgos electrocardiográficos y luego me imagino que al final vamos a poder discutir un poquito. Yo creo que en la amiloidosis es con el compromiso cardíaco en amiloidosis, lo más importante es siempre tener en cuenta que es una enfermedad que se puede presentar de cualquier manera, inclusive en muchos artículos y se presentaba como la gran simuladora. Vaya a recordar que todos estamos muy familiarizados con el bajo voltaje del QRS como el hallazgo a tener en cuenta. Y bueno, viendo eso, al principio, cuando se ve bajo voltaje con hipertrofia en una eco, siempre eso debe ser una alarma para sospechar amiloidosis. Sin embargo, hay un universo de manifestaciones electrocardiográficas que se pueden presentar en esta condición. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Siempre bajo voltaje se da esta puerta de entrada, que es el hallazgo más frecuente que se presenta alrededor del 50% de los pacientes. Pero también vamos a buscar otros patrones muy interesantes, como los patrones de pseudoinfarto, principalmente en B1 y B2 y hasta B3, y otras alteraciones del ritmo, como las arritmias auriculares. Y esto es clave. Tengan muy presente que las arritmias también hacen parte de las manifestaciones electrocardiográficas de la amiloidosis con compromiso cardíaco. ¿Y cuáles arritmias? Principalmente arritmias auriculares, y eso más adelante ustedes lo van a poder ver cuando nos empiecen a mostrar los hallazgos de la resonancia, porque las aurículas son un foco frecuente para depósito de tejido amiloide. Y recuerden que si en la aurícula hay fibrosis, eso es un factor estimulante para producir arritmias auriculares como fibrilación auricular y flóter auricular. Entonces también veo un paciente con perfil clínico que se ajusta a esto, con presencia de arritmias auriculares, perdón, cualquiera que sea, fibrilación auricular, flóter auricular, también debe ser algo que me prende mi chip y se presentan aproximadamente hasta en el 20% de los pacientes con amiloidosis y compromiso cardíaco. Y finalmente, recuerden que al final esto es una enfermedad que lo que genera es fibrosis. Y si yo tengo fibrosis en mi tejido ventricular, otras de las manifestaciones pueden ser arritmias ventriculares. Y además, recuerden que como hay una predilección por el compromiso septal en amiloidosis, y por eso ustedes ven que hay hipertrofia del septo, depósitos de fibrosis en el septo interauricular, y ahí queda el sistema de conducción. Entonces yo tengo fibrosis en proximidad con mi sistema de conducción, y de hecho un dato importante es si hay fibrosis en el septum ventricular, eso es precisamente lo que explica el patrón de Q en B1 y B2, simulando como un infarto septal. Entonces, como hay compromiso del septum, se pueden presentar también trastornos de la conducción, que pueden ser auriculoventricular, presentándose específicamente como bloqueos auriculoventriculares,
o también trastornos de la conducción intraventricular presentándose como bloqueos de rama, tanto derecha como izquierda. Siempre la rama derecha va a ser la más frecuente porque es la rama más sensible a esto. Entonces, en conclusión, hallazgos electrocardiográficos en amiloidosis los podemos partir en varios grupos. 1, bajo voltaje, siempre sospecharlo. 2, trastornos del ritmo, arritmias auriculares y arritmias ventriculares. Y 3, trastornos de la conducción, tanto auriculoventricular como bloqueo AB o trastornos de la conducción interventricular como patrones de bloqueo de rama tanto derecha, es más frecuente, pero izquierda también. Eso sería como lo que yo quisiera aportar en este punto. Muchas gracias. Otras claves que podemos tener para el diagnóstico de la amiloidosis son los biomarcadores. Entre ellos, pues, es muy importante el ProNP y la dopamina T, que son pues, los que se han estudiado en estos contextos. Aunque más que diagnósticos son pronósticos, ¿no? Porque pues, estos pueden estar alterados por otras patologías, pero si hablan mucho del pronóstico, van a clasificación de la clínica Mayo también, en la cual nos dice que si ambos están negativos, la sobrevida suele ser aproximadamente 6.4 meses. Si solamente uno está positivo, la sobrevida está alrededor de 10.5 meses. Y cuando están positivos, la sobrevida pues, es inferior a 3.5 meses. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar estos pacientes? Lo principal en los algoritmos pues, es indagar las inflamatorias monoclonales. Vamos a hacer con una electroforesis de proteínas con inmunofijación, tanto en suero como en orina, y vamos a medir las cadenas livianas kappa y lambda en suero, las cuales pues, tienen que estar su rato, tienen que estar en un rango de 0.26 a 1.65, como vemos pues, que el paciente estaba dentro de este rango. Sí se escucha. Una de las cosas fundamentales No se escucha. es cómo llegar al diagnóstico de amiloidosis. Infortunadamente, yo que hago una vez cardíacas, pocas veces o ninguna vez en mi vida he hecho un ecocardiograma que la orden por la cual se pidió el ecocardiograma diga estoy sospechando amiloidosis cardíaca. Casi siempre pasa todo lo contrario. Cuando tiene uno un buen ojo desde el servicio, desde el laboratorio empieza a haber alteraciones que son muy llamativas, terminamos enfocándonos en la clínica y el abordaje diagnóstico empieza desde el ecocardiograma. Cuando debería ser al revés, tal vez este es uno de los puntos más importantes y quiero llamar la atención de la reunión. Pensemos, metamos, incorporemos un nuevo diagnóstico a su arsenal de pensamiento que tiene hoy en día cuando se enfrentan a un paciente con síntomas que no parecen claramente concordantes, o esos pacientes con falla cardíaca, muchas veces con reacción de elección preservada, se no sabe por qué, nada más va bien, porque a todos le ponemos falla cardíaca, pero no seguimos indagando cuál es realmente la etiología de la falla cardíaca, y todas pueden ser diferentes, dentro de requerir un manejo diferente. Nos encontramos siempre con cardiogramas con alteraciones, principalmente dadas por hipertrofia que realmente no es hipertrofia, es una patología que simula una hipertrofia ventricular al tener grandes volúmenes del septum, de las paredes, pero que realmente por eso es que se presenta que no hay altos voltajes. Muchas veces eso lo escuchamos, pero no sabemos por qué. Porque es que la hipertrofia y los altos voltajes salen de la electricidad que produce el músculo. El músculo no está aumentado. Relleno en medio de las fibras está lleno de depósitos de amiloide, de fibrillas, que son las que aumentan el espesor de la pared, pero que realmente no hay aumento de la masa cardíaca per se, es decir, de miocitos como tal. ¿Sí? Creo que ya me escuchan por aquí, de miocitos como tal. Entonces eso es muy importante, por lo cual es una de las cosas en las que produce, o no produce más bien, aumento del espesor de los voltajes en el ecocardiograma. Hay que llamar la atención de forma importante en que el ventrículo derecho
también se afecta porque es una patología que involucra todo el miocardio y también las válvulas. Y ojo, que tenemos estudios que han mostrado, por ejemplo, de pacientes con TAVI, en los cuales un gran porcentaje de pacientes que han ido a series de TAVI se han encontrado que tienen amiloidosis cardíaca que produce la estenosis valvular. Y casi siempre cuando nos enfrentamos al diagnóstico de pacientes con fenotipo hipertrófico, que es como le llamamos a esto, nos encontramos un paciente que el corazón se ve hipertrófico, eso puede ser una miocardiopatía hipertrófica genética, pero puede ser también un paciente con una lesión valvular que haga una condición de poscarga y que aumente el espesor de la pared, es decir, que produzca hipertrofia. Y siempre creemos, cuando nos encontramos, por ejemplo, una estenosis aórtica, que la hipertrofia ventricular resultante es normal y es secundaria a la lesión valvular. Resulta que no. Ya sabemos que hay pacientes que la amiloidosis le engruesa el corazón y daña la válvula aórtica y nos quedamos convencidos de que solo es un problema valvular. Y esto es uno de los hallazgos que tienen que tener claros en la cabeza para empezar a pensar que su paciente de 65, 70, 75 años, que de pronto llega con un diagnóstico de estenosis aórtica, por detrás pueda tener también una amiloidosis. Y ojo que es tremendamente importante porque el manejo posoperatorio de un paciente de esos va a cambiar dramáticamente si la etiología es una amiloidosis o solo es un problema valvular. Y el pronóstico y la supervivencia va a ser muy importante por lo que contaba el doctor hace un momento. En las mejores series, la expectativa de vida, el promedio está en que antes de 3 años el 50% de los pacientes han fallecido. Esto es un peor pronóstico que casi todas las neoplasias que tenemos hoy en día e incluso que todas las demás causas de falla cardíaca que manejamos. Por esto es que traemos hoy en día este caso para poder aumentar ese arsenal diagnóstico y modelo de pensamiento e incluir esta patología que puede salvar la vida o por lo menos mejorar la calidad de vida a sus pacientes posteriormente. Aquí no quiso seguir en la siguiente diapositiva. Si quieren me ayudas, si las pasas desde allá te agradezco. Si las puedes pasar desde ahí, muestra a ver. Bueno. Una de las cosas que les había nombrado, nosotros nos ayudamos desde el punto de vista ecocardiográfico también con el Doppler tisular y la evaluación de la función diastólica, que como nombraba el doctor Miranda hace un momento, es una patología que infiltra todo el miocardio y produce alteraciones de la relajación y del movimiento de la pared que terminan generando disfunción diastólica. Y aquí, como vemos en este cuadrito de abajo, el engrosamiento del ventrículo derecho también es significativo. El strain es una técnica que ya tiene algunos años, cada vez la venimos utilizando más y ya cada vez está más disponible, en la cual es un análisis de la deformación de la fibra miocárdica que nos muestra tempranamente hay algunas alteraciones que la fracción de eyección nos revela, nos dice cómo se está comportando esa fibra miocárdica desde el punto de vista de formación y cómo algunas entidades la afectan. La amiloidosis tiene un patrón característico, pero las enfermedades hematológicas otro, y nos ayuda a diferenciar algunas patologías. Por supuesto, la resonancia cardíaca también es una técnica que sirve para la utilización y la discriminación de pacientes cuando pensamos en que tengo un paciente con fenotipo hipertrófico y no sé qué es, estoy tratando un paciente con falla cardíaca, tiene hipertrofia y me ayuda a diferenciar y puede llegar a tener una sensibilidad tanto del 85 a 90%, depende de las series, y una de las cosas importantes es el realce tardío, y alguna de las cosas que es muy llamativo es que cuando hacemos resonancia, encontramos, pero no todo el tiempo, al igual que los hallazgos electrocardiográficos, que es difícil, hay una secuencia que nosotros utilizamos de inversión-recuperación para hacer que la señal de ese miocardio se anule, es decir, que el miocardio, el corazoncito se vea negro, para poder contrastar con lo que es fibrosis y está dañado se marque de blanco, por decirlo de alguna forma burda. Es difícil encontrar, debido a la infiltración por el tejido amiloide, el pulso de inversión para anular esa señal miocárdica, ¿sí? Y es difícil encontrarlo y a veces no logramos poner negro ese miocardio y eso es un patrón muy característico que casi es patognomónico de la amiloidosis cardíaca, pero no todo el tiempo está. Entonces, son herramientas adicionales que nos vamos llenando y también con el tiempo se han desarrollado nuevas
técnicas y software y análisis diferentes, y estos son los mapas paramétricos que se hacen también con resonancia cardíaca, como se hace T1 nativo, que al final esto es medición de tiempos, después de que se le da un pulso de radiofrecuencia a esas células miocárdicas, cuánto tiempo tardan en recuperar su posición, orientación normal en el resonador. Recuerden que el resonador es un magneto y todos los protones se alteran y toman una posición cuando los metemos en el magneto. Estos tiempos de medición han mostrado que, por ejemplo, la amiloidosis es una de las cosas que eleva el T1 nativo en forma significativa y que nos permite diferenciarla, por ejemplo, de enfermedad de Fabry, de fibrosis difusa y de otras cosas. Desafortunadamente, no en todos los centros tenemos mapas paramétricos. En Colombia son pocos centros los que tienen mapas paramétricos, no es fácil conseguirlo para poder diferenciar otras cosas, pero no es la única herramienta que tenemos disponible para ello, y la gammagrafía ha mostrado ser muy importante, costo efectiva, barata, para mostrarnos cuándo los pacientes, de acuerdo a la clínica y basado en lo que hallazgos previos que ya tenemos de clínica y de eco, sumando diferenciando entre los que tienen electroforesis de proteínas positivas y los que tienen gammagrafía con alteración, cómo establecemos el diagnóstico en nuestros pacientes. Entonces, ya les voy a dejar aquí para que nos hablen un poco sobre las biopsias, que a veces pensamos un poco en que la biopsia, así como la mayoría de patologías, nos soluciona todo. De pronto, en esta no es la enfermedad donde la solución la vayamos a encontrar siempre con la biopsia. Bueno, en cuanto a la biopsia, vamos a ver aquí como cuáles son los rendimientos de estas en los diferentes tejidos. Hay que tener claro que el mejor rendimiento se va a obtener del órgano que está afectado. Sin embargo, pues son procedimientos que tienen riesgo, sobre todo pues tomar, por ejemplo, una biopsia cardíaca, entonces se prefieren otros sitios donde puedan hacerse también diagnóstico. Entonces, en cuanto a la biopsia cardíaca, tenemos que ella cuenta con una sensibilidad aproximadamente del 100%, mientras que la biopsia de grasa abdominal varía dependiendo de cada uno de los tipos de amiloidosis. En la de cadenas ligeras está alrededor del 60 al 80%, en la ATR mutada está alrededor del 45% y la ATR wild type está del 15%, que recordemos que esta es la que estamos sospechando que tenía nuestro paciente. Entonces, pues es de esperarse que él haya salido negativa, y por eso pues hay que hacer los demás estudios. También se puede realizar biopsia rectal, en la cual tiene un rendimiento de aproximadamente del 75%, la médula ósea alrededor del 56%. Y como les comenté, pues la mejor rendimiento se va a obtener del tejido que esté afectado. En el caso de por ejemplo, la amiloidosis de cadenas livianas, como ella suele afectar varios tejidos, pues también podría tomarse de otros órganos. Aquí tenemos unas fotos que nos ilustran cómo se toma esa biopsia de grasa abdominal. Pues en realidad es un procedimiento sencillo. Y las coloraciones que deben realizarse, que son la coloración de rojo Congo y de cristal violeta. Bueno, entonces estos últimos 10 minutos los vamos a utilizar para disertar sobre puntos claves en el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. En este momento tenemos 2 preguntas entre el público. La primera se la vamos a hacer al doctor Vanegas, y dice: cuando encontramos el signo de bandera de Japón o enojo de buey en el strain longitudinal, pero sin dilatación del septum ni del ventrículo izquierdo, este patrón por sí solo en un paciente con clínica de falla cardíaca también sugiere amiloidosis. Absolutamente sí. Entonces, así como uno de los hallazgos que te alerta es tener una hipertrofia ventricular o un espesor de pared aumentado más el strain, hay cosas que las puedo tener, y puedo tener amiloidosis sin tener una hipertrofia severa o por lo menos visible. Si el strain global longitudinal tiene ese patrón, hay alteración con función sistólica preservada, también tengo que considerar y estudiar la probabilidad de amiloidosis. Absolutamente sí, y es una excelentísima pregunta. Bueno, y la segunda pregunta va para nuestro invitado, el doctor Miranda. La pregunta es: hoy en día la resonancia magnética cardíaca no la incluyen en el algoritmo diagnóstico para amiloidosis en esta última serie de JACC publicada este año.
¿existe algún escenario clínico en el cual sí debamos enviarla sospechando amiloidosis? Exacto, bien. No sé si, excelente, felicitaciones al profesor, estuvo un buen caso interesante, muy llevada a la discusión del doctor Vanega, yo creo que una cosa, si buscamos devolver a hacer, hay un par de comentarios importantes que sepamos que no sé si podemos buscar esa disposición que hablamos del rendimiento del 100% y de la biopsia de corazón. Es una cosa que vale la pena tener en cuenta y que es muy importante es, oh, ¿me escuchan bien? No, está un poco entrecortado. No sé si me escuchas por acá, doctor. Yo le escucho muy bien al doctor Vanegas. ¿Se En este escucha bien momento te escuchamos mejor. En este momento te escuchamos mejor. Ah, bueno, que les estaba pidiendo que si de pronto podemos mostrar la diapositiva donde estamos hablando de la biopsia y el rendimiento diagnóstico. Que eso tiene pues una trampita y es que ese rendimiento de biopsia con sensibilidad del 100%, eso viene de un estudio que eh, no es el mismo que el doctor referencia, es un estudio de 1988. Entonces, en 1988 la visión que teníamos sobre la amiloidosis cardíaca era muy diferente a la visión en el 2022 y muchos de esos pacientes se diagnosticaban tarde. ¿Por qué? Por todo lo que han mostrado, porque no sabíamos qué cosas clínicas nos podrían indicar el compromiso en la amiloidosis, por ejemplo, túnel vertebral, los marcadores clínicos también tienen que depender del diagnóstico de amiloidosis. Ustedes lo mostraron muy bien y de pronto no hicimos mucho énfasis en él durante la presentación, pero inclusive en la electromiografía del paciente había un compromiso significativo en ambos, en el túnel, pues en el nervio mediano bilateral. Y eso es un marcador clínico temprano, eso no existía en el 88, eso es un hallazgo que que descubrió y escribió el grupo de Cleveland más o menos como a mediados de la época de los 2000. Entonces, ahí empezamos a decir cosas que no han cambiado. Paciente con estenosis cervical, marcador clínico que me debe hacer prender a mí, estenosis cervical, hipertrofia ventricular, bajo voltaje, voy a pensar en amiloidosis. Entonces, todo eso hace que el rendimiento diagnóstico actual de la biopsia endomiocárdica no es el 100%, y hay otros estudios donde se dice que hay formas de aumentar el rendimiento diagnóstico entre pacientes con sospecha de cardiopatía infiltrativa y que se llevan a biopsia, más o menos en un 50% de los pacientes se puede hacer un diagnóstico cuando la sospecha más fuerte es amiloidosis. ¿Y de qué depende el rendimiento? Entonces, cosas que vale la pena tener en cuenta cuando se hace una biopsia endomiocárdica de un paciente con amiloidosis es tomar varias muestras, porque en estudios se ha visto que cuando las muestras se toman desde el ventrículo derecho por el tipo de compromiso, por ser un compromiso saltado, se deben tomar al menos 4 muestras y muchos de los pacientes van a ser positivos solo en una. Entonces, siempre tomar varias muestras. Y otra de las cosas que se han propuesto en el mundo, la gente es muy, digamos que negada a esto, es hacer la biopsia del ventrículo izquierdo. Pero entonces la preocupación de ir retrógrado, función arterial, etcétera, pero eso también es una de las cosas que parece aumentar el rendimiento. Entonces, básicamente eso. Entonces, la biopsia no es el 100% del rendimiento, el rendimiento cambió con el tiempo y siempre tratar de hacer lo que ustedes han mencionado, es demostrar el diagnóstico tisular, inicialmente en nuestros tejidos más fáciles y cuando no, pues considerar el corazón con esas particularidades. Bueno, para responder la pregunta del doctor, entonces, digamos que la resonancia magnética no hace parte de todos los pathways. En el artículo del Jack que el doctor menciona, digamos que no sé si es el mismo, hay un artículo del Jack en el que se hace comparación de varios algoritmos y lo que básicamente, hay 3 pathways, hay 3 maneras de hacer el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Un pathway incluye inicialmente sospecha de amiloidosis, descarto gamapatía monoclonal, como lo mostraron ustedes, y voy yendo hacia ahí dependiendo de los índices de Perugini que yo tenga. Sí, si mi Perugini es 0,1, la probabilidad es baja y casi que eso me lleva a otro camino. Sí, es más, si me permiten, yo les comparto pantalla y les muestro ese algoritmo que es muy interesante. Entonces, me dice si lo puede ver. No, no importa. Este es el experimento. Y no, no es parte de los algoritmos del principio. Entonces, yo puedo hacer diagnóstico con descartar gamapatía monoclonal y
gamografía primero, sobre el diagnóstico con descartando gamopatía monoclonal y resonancia. Y miren que la resonancia no está en todos. ¿Por qué? Porque depende de yo que encuentro. Si mi Perugini es 2 o 3, ¿qué es el Perugini? Me está mostrando que yo estoy teniendo amiloidosis en el corazón, ¿sí? Que la gamografía ya me dijo que tengo depósito. ¿Para qué le voy a hacer una resonancia? No me aporta. Si ya tengo una ecografía una ecocardiografía como el doctor nos mostró ahora, con todos los hallazgos típicos, hipertrofia del septum, hipertrofia del derecho, compromiso de la función ventricular o disfunción diastólica. ¿Para qué? Mire qué es lo que nos está mostrando este pathway que ustedes ven acá. Vamos directamente al genetic testing o al diagnóstico. ¿Cuándo me sirve a mí la resonancia? En este pathway, cuando yo tengo un Perugini de 0 o 1. ¿Para qué? Para mirar otros hallazgos que me permitan. Entonces, esa es la razón. Todo depende de qué pathway diagnóstico estoy utilizando. ¿Quiere arrancar con gamografía monoclonal? ¿Quiere arrancar solo con monoclonal? ¿O quiere hacer un diagnóstico directamente con resonancia? La ventaja de arrancar con gamografía es que de alguna manera ese pathway excluye o le evita a usted la necesidad de la biopsia de miocardio. Muchas gracias. Estoy absolutamente de acuerdo con el doctor casi en todo prácticamente. Yo creo que hay que tratar de simplificar algunas cosas. Mi algoritmo, el que utilizo es el primero, el rojo, el de combinar gamografía con electroforesis de proteínas. Y es que aquí incorporamos todas las posibilidades de una vez. Primero hay que tener en cuenta que la amiloidosis AL y la TTR son totalmente diferentes, tanto en el manejo como en la expectativa. La amiloidosis AL es un problema que el corazón está pagando los platos rotos de un problema hematológico. El tratamiento va a ser tratar su problema hematológico, la neoplasia que se encuentre, etcétera. Para esa necesito claramente hacer la demostración histológica del tejido amiloide en alguna parte y, por supuesto, encontrar cuál es la causa hematológica que me le está produciendo. Es una urgencia hematológica la amiloidosis AL. Y lo más malo es que la supervivencia va a estar, depende del compromiso cardíaco, pero es una urgencia hematológica y el tratamiento va a ser hematológico. Por el otro lado, la amiloidosis TTR, tenemos manejo que le podemos dar y hay un medicamento que acaba de llegar al país, en Estados Unidos, en Canadá, en otros sitios ya lo tienen, que es el tafamidis, y podemos cambiar de alguna forma la expectativa, el curso y mejorar supervivencia en los pacientes. Pero no necesito biopsia y demostración histológica en la amiloidosis TTR. Si yo tengo una gamografía con captación, absolutamente tengo el diagnóstico, no necesito hacer más nada. Y eso va de la mano con que tampoco necesito entonces hacer una resonancia. Y les voy a decir que yo hago resonancia cardíaca y leo por lo menos 2 a 3 resonancias a la semana indicadas por sospecha de infiltración miocárdica, es decir, por sospecha de amiloidosis. Y en una al mes, o sea, en un menos del 20%, encuentro ese patrón de dificultad de anulación miocárdica que es patognomónico de la amiloidosis TTR y encuentro fibrosis difusa, parchadas, mesocárdica, subepicárdica, que al final puede ser amiloidosis, pero no lo puedo concluir. Entonces no me va a aportar nada adicional que el eco que me dice que parece amiloidosis, que la clínica del paciente que parece amiloidosis y todos los estudios hasta la gamografía que ya llegué. Por eso es que cada vez, y hay un metaanálisis que combina esas cosas y lo nombra el doctor, donde nos muestra que la clave esencial para el diagnóstico debería enfocarse con proteínas y gamografía. Y ahí nos vamos. Las biopsias tienen muy poca rentabilidad y solo me sirve cuando yo ya demostré que tengo alteración, no es TTR. Ahí es donde se hacen importantes las biopsias. Muchas gracias, doctor Vanegas. Hay una última pregunta de cierre. Dice, buenas tardes, quisiera preguntar qué pasó con el TPT prolongado del paciente, dado que hasta el 10% de los pacientes con amiloidosis pueden tener déficit del factor 10 y otra de las manifestaciones de estos pacientes que no conocemos mucho es la tendencia al sangrado. Y la otra pregunta es si es necesaria la espectrometría de masas para el diagnóstico correcto de la enfermedad. Empecemos por la segunda, entonces.
La segunda, no, ya veníamos hablando un poco de eso. Necesitamos, la electroforesis de proteínas debería ser con inmunofijación, hacer un trabajo muy bien hecho. Y la gammagrafía también necesita algunas condiciones especiales, el medio de contraste especial o el marcador especial, para tener el rendimiento y la sensibilidad diagnóstica que se quiere. Más allá de ejecutar muy bien hechas, con buena técnica, tanto la gammagrafía como la electroforesis de proteínas, creo que se sale del gran grueso de pacientes que vamos a encontrar con esta patología. Yo quisiera hacer un comentario con respecto a, Bueno, pues en una cuanto parte al muy difícil de la pregunta. Una pregunta corta, un comentario cortico con respecto a lo de la espectrofotometría de masas. O sea, eso es, digamos que de alguna manera, el punto final del algoritmo. Es decir, yo quiero saber qué tipo de amiloide específicamente se está depositando. Sin embargo, digamos que en nuestro medio, pues, en Medellín, la dificultad más grande es hacerla, porque no es un estudio que esté disponible. Las muestras para análisis de espectrofotometría además se tienen que mandar a Estados Unidos. Y digamos que en muchos de estos pacientes, como decía el doctor, dependiendo de los que se vaya a considerar tratamiento, el tipo de tratamiento, si van a tafamidis o si yo quiero ver el tipo de amiloide específicamente que estoy teniendo depositado para tratar de definir intervenciones, vale la pena hacerlo, pero por lo demás, es un estudio muy difícil de obtener en nuestro medio. Bueno, frente a la primera pregunta, pues en este caso no se avanzó en el estudio de alguna trombofilia adquirida. Lo ideal sería haber hecho un test de mezclas y confirmar si había presencia de un inhibidor o alguna deficiencia de alguno de los factores, como bien lo establece quien realiza la pregunta. No, muchas gracias por invitarme. Ya había felicitado pues a todos por sus excelentes intervenciones. Gracias por invitarme de vuelta a casa y bueno, muy contento de estar con ustedes hoy.